Educación y sociología. Sección 4. Introducción. La obra de Durkheim. Parte 4 y 5. Esta es una obra del sociólogo y filósofo Émile Durkheim. Parte 4. La educación intelectual en la escuela primaria es objeto de un curso, redactado hasta en sus menores detalles. También él, paralelo al que concierne la educación moral y elaborado siguiendo aproximadamente las mismas bases. Durkheim se sentía menos satisfecho de esta obra, realizaba la dificultad que entrañaba el poner a punto su estudio. Es que el ideal intelectual de nuestra democracia queda menos definido en su ideal moral. Su estudio científico ha sido menos aquilatado. El tema es más nuevo. En este caso también dos ramas de orientaciones diferentes. Una contempla la meta apuntada, la otra los medios utilizados. La primera solicita a la sociología el definir el tipo intelectual que nuestra sociedad se afana en realizar. La otra inquiere de la lógica y de la psicología la aportación que cada disciplina proporciona. ¿Qué recursos, qué resortes, qué resistencias presenta la mente del niño al educador que elabora en pro de una realización de ese tipo? De entre las lecciones puramente psicológicas, resaltemos únicamente aquellas que se refieren a la atención. Son fieles testimonios de lo que Durkheim era capaz de llevar a cabo cuando se dedicaba de lleno a la psicología. Para asignar a la educación intelectual primaria una meta determinada, Durkheim estudia los orígenes de la enseñanza primaria e indaga en qué forma ha tomado, de hecho, conciencia de su naturaleza y de su papel propios. Se extendió posteriormente a la enseñanza secundaria y se definió, en cierta medida, en contraposición con ella. Es cerca de dos de sus principales iniciadores, Comenius y Pestalozzi, que Durkheim trata de captar su ideal en proceso de formación. Ambos pedagogos se habían preguntado en qué forma una enseñanza podía ser a la vez enciclopédica y elemental. Dar una idea general sobre todo, formar una mente justa y equilibrada, es decir, capaz de comprender todo lo real sin dejar de lado ninguno de sus elementos esenciales. Y al propio tiempo interesar a todos los niños sin excepción, el mayor número de los cuales deberá contentarse con nociones someras de fácil y rápida asimilación. A través de la interpretación crítica de los intentos de Comenius y de Pestalozzi, Durkheim elabora su teoría del ideal por realizar. Al igual que la moralidad, la intelectualidad requerida en los franceses contemporáneos exige la constitución en la mente de un cierto número de aptitudes fundamentales. Durkheim las denomina categorías, nociones básicas, centros de inteligibilidad, que son los marcos y las herramientas del pensamiento lógico. Entiéndase por categorías no tan solo las formas más abstractas del pensamiento, la noción de causa o la de sustancia, sino las ideas más ricas en contenido que presiden nuestra interpretación de lo real, es decir, nuestra interpretación actual, nuestro concepto del mundo físico, nuestro concepto de la vida, nuestro concepto del hombre, por ejemplo. Nada viene a demostrar que esas categorías sean innatas en la mente humana. Poseen una historia. Paulatinamente han ido tomando forma en el transcurso de la evolución de la civilización y en la nuestra, a través del desarrollo de las ciencias físicas y morales. Una mente sana es una mente cuyas ideas directrices, que regulan el ejercicio del pensamiento, están en armonía con las ciencias fundamentales, tal como están actualmente constituidas. Armada de esta suerte, esa mente puede evolucionar en el seno de la verdad, tal como la concebimos nosotros. Resulta, pues, imprescindible enseñar al niño los elementos de las ciencias fundamentales, y para hablar con mayor propiedad de las disciplinas fundamentales, para dejar bien sentado que la gramática o la historia, por ejemplo, cooperan ellas también y en grado sumo en la formación del intelecto. Con otros muchos e insignes pedagogos, Durkheim coincide, por tanto, en recabar lo que se denomina, con un vocablo bárbaro, la cultura formatiz. Formar la mente, no llenarla. No es tanto por la utilidad que pueden proporcionar,
que son valiosos los conocimientos, nada menos utilitario que ese concepto de la instrucción. Pero su formalismo es original y entra en neta oposición con el de Montaigne, con el de los humanistas. En efecto, la transmisión de maestro a alumno de una sapiencia positiva, la asimilación por parte del niño de una materia, parece constituir para él la condición de una verdadera formación intelectual. Se ve claramente la razón de tal posición. El análisis sociológico del entendimiento acarrea consecuencias pedagógicas. La memoria, la atención, la facultad asociativa son disposiciones congénitas en el niño que la práctica desarrolla, únicamente en el campo de la experiencia individual, sea cual sea el objeto a que se aplican dichas facultades. Las ideas directrices elaboradas por nuestra civilización son, al contrario, ideas colectivas que hay que transmitir al niño, dado que no sabría elaborarlas él mismo. No se redescubre la ciencia por experiencia propia, porque es eminentemente social y no individual. Se la estudia. Por supuesto, no se le puede trasvasar de una mente a otra. Es el propio vaso, o sea, la inteligencia, que se trata de modelar a través y sobre la ciencia. Así pues, aun cuando las ideas directrices sean formas, es imposible transmitirlas vacuas. Augusto Comte decía ya que no se puede estudiar la lógica sin la ciencia. El método de las ciencias sin sus doctrinas, iniciarse en su espíritu sin asimilarse a algunos de sus resultados. Durkheim, al igual que él, considera que se deben aprender cosas, adquirir saber, haciendo incluso abstracción del valor intrínseco de los conocimientos, porque necesariamente están implicados conocimientos en las formas constitutivas del entendimiento. Para discernir todo cuanto Durkheim entresaca de dichos principios, deberíamos adentrarnos a fondo en la segunda parte del curso. Estudia en ella sucesivamente la didáctica de algunas enseñanzas fundamentales, las matemáticas y las categorías de número y de forma, la física y la noción de realidad, la geografía y la noción del entorno planetario, la historia y las nociones de duración y de desarrollo históricas. La enumeración resulta incompleta. En otras obras, Durkheim ha disertado acerca de la educación lógica a través de las lenguas. Tan solo da ejemplos. Sería, por demás, necesaria la colaboración de especialistas para seguir detalladamente todas las consecuencias didácticas de los principios planteados. Examinemos, por ejemplo, la noción de duración histórica. La historia es el desenvolvimiento, a través de los tiempos, de las sociedades humanas. Ahora bien, esos tiempos rebasan con creces las duraciones que conoce el individuo y de las que posee una experiencia directa. La historia no puede tener sentido para una mente que no se haga cierto cargo de dicha duración histórica. Una mente sana es, por ejemplo, una mente que posea dicha noción. Ahora bien, el niño no es capaz de instrumentar por sí solo dicha representación, cuyos elementos no le son proporcionados por la sensación ni por la memoria individual. Se impone, pues, ayudarle a construirla. De hecho, esta es una de las funciones que cumple la enseñanza histórica, pero la cumple, casi se puede decir, sin desearlo de forma expresa. Es de subrayar que el maestro en raras ocasiones se percata de lo baladíes que son las fechas y de la imperiosa necesidad que tiene él de agenciárselas para prestarles un significado. Se enseña al niño, batalla de Tolbiac, año 496. ¿Cómo podría el niño atribuir un sentido preciso a esa fecha, cuando la representación de un pasado, incluso cercano, le resulta tan difícil? Es necesaria toda una labor, cuyas etapas podrían ser las siguientes. Darle conciencia de lo que representa un siglo, tomando una tras otra la duración de 3 o 4 generaciones, que comprenda el significado de la era cristiana, explicándole el motivo por el cual el nacimiento de Cristo ha sido tomado como punto de origen. Entre el punto de partida y la época actual, jalonar el concepto de duración con puntos de referencia concretos, biografías de personajes o acontecimientos simbólicos. Constituir de esta forma un primer cañamazo, del que poco a poco se irá tupiendo la trama. Luego, poner de manifiesto que el punto de origen de la era es meramente convencional,
que existen otras eras, otras historias que la nuestra, que esas eras flotan ellas mismas en un concepto de duración al que ya no se puede aplicar la cronología humana, que los inicios reales escapan a nuestro entendimiento, etc. Cuán pocos de nosotros recuerdan haber recibido por parte de sus profesores de historia lecciones inspiradas en semejantes principios. Con el tiempo, hemos ido adquiriendo las nociones en cuestión. No se puede decir que, salvo honrosas excepciones, nos hayan sido impartidas metódicamente. Uno de los resultados esenciales de la enseñanza histórica ha sido, pues, adquirido, sin que de hecho haya sido claramente estudiado ni deseado. Ahora bien, la brevedad de la educación primaria exige que se vaya en derechura hacia la meta, si se quiere que dicha educación dé sus frutos. Se puede decir que, hasta hoy en día, la enseñanza gramatical y literaria es la única que haya tomado plenamente conciencia de su papel lógico. Enseña para formar. Los conocimientos que imparte son utilizados voluntariamente en la configuración del entendimiento. En cierta medida, la enseñanza matemática se asigna el mismo papel. Sin embargo, ya aquí, la función educativa, creadora de los conocimientos, es a menudo dejada de lado, y los conocimientos apreciados por sí mismos. Como se puede ver, la didáctica de Durkheim se entronca, renovándola con la de Herbart. Debidamente situada en su lugar en la historia de las doctrinas pedagógicas, parece zanjar el conflicto existente entre el formalismo y su contrario, la oposición del saber y de la cultura. La didáctica proporciona el principio que será el único en permitir resolver las dificultades en las que se hallan inmersas nuestras enseñanzas primaria y secundaria, que se debaten entre las aspiraciones enciclopédicas y el justificado sentimiento de los peligros a los que dan lugar. Cada una de las disciplinas fundamentales implica una filosofía latente, es decir, un sistema de nociones cardinales que resumen las características más generales de las cosas, tales como las concebimos, y que rigen su interpretación. Es precisamente esta filosofía, fruto del trabajo acumulado por las generaciones, que se debe transmitir al niño, porque constituye el armazón mismo de la inteligencia. Filosófico y elemental no son términos incompatibles entre sí. Muy al contrario, la enseñanza más elemental debe ser la más filosófica. Sin embargo, cae por su propio peso que lo que aquí se enseña, que lo que aquí se llama filosofía, no debe ser expuesto bajo forma abstracta. Debe desprenderse de la enseñanza más común sin jamás llegar a formularse. Pero, para desprenderse de esta guisa, tiene ante todo que inspirarla. Parte 5. La educación intelectual elemental compete a dos categorías: la enseñanza primaria para la masa, la enseñanza secundaria para la élite. Es la educación de la élite la que suscita en la Francia contemporánea los problemas más engorrosos. Desde hace más de un siglo, la enseñanza secundaria atraviesa una crisis, cuya solución es aún incierta. Se puede hablar, sin exageración alguna, de la cuestión social de la enseñanza secundaria. ¿En qué consiste exactamente su naturaleza y cuál es su papel? ¿Cuáles son las causas que han determinado la crisis? ¿En qué estriba? A punto fijo. ¿Cómo se puede prever cuál será su desenlace? Durkheim ha dedicado uno de sus más relevantes cursos a tratar esos temas, sobre la evolución y el papel de la enseñanza secundaria en Francia. Ha profesado dicho curso en repetidas ocasiones y ha dejado de este 2 redacciones completas. Había acometido esa tarea a petición del rector Liard, cuando éste quiso organizar, por vez primera, una enseñanza pedagógica para uso de los futuros profesores de enseñanza secundaria, destinado a los candidatos de todas las agregaciones, tanto científicas como literarias. Tenía como fin, en el pensamiento de Durkheim, el despertar al mismo tiempo y en la mente de todos el sentimiento de la labor común, sentimiento imprescindible, si se desea que disciplinas diversas concurran hacia una enseñanza que, al igual que la mente que forma, debe poseer su unidad. Todo deja suponer que los futuros profesores de enseñanza secundaria experimentarán algún día, per se, la necesidad de reflexionar metódicamente, bajo los auspicios de un maestro,
sobre la naturaleza y la función propias de la institución que tienen por misión hacer perdurar. Y ese día, el curso impartido por Durkheim surgirá como el guía seguro para dicha reflexión. Su autor estimaba insuficientes en varios aspectos las investigaciones que había emprendido, la documentación sobre la que había sustentado sus teorías. Antes de juzgar la obra, es menester no olvidar que no consagró a ese tema inmenso más que 1 o 2 años de trabajo. Sin embargo, y tal como está redactado, ese curso resulta ser un modelo incomparable de lo que puede brindar la aplicación a los temas educacionales del método sociológico. Este es el único ejemplar completamente elaborado que ha podido dejar Durkheim sobre el análisis histórico de un sistema de instituciones escolares. Para aclarar lo que es la enseñanza secundaria actual en Francia, Durkheim observa de qué manera se ha ido formando. Las bases datan de la Edad Media, que vio nacer las universidades. Es en el seno de la universidad, gracias a la internación progresiva en los colegios de la enseñanza impartida en la Facultad de Artes, que la enseñanza secundaria ha surgido, diferenciándose de la enseñanza superior. De esta suerte se explican sus afinidades. La una prepara a la otra. La enseñanza dialéctica es, en el medioevo, la propedéutica general, dado que la dialéctica es, por aquellos entonces, el método universal. Enseñanza formatriz, cultura general impartida, merced a una disciplina muy especial, ya posee las características que conservarán en todo el transcurso de su historia la enseñanza secundaria. Ahora bien, si las bases ya están constituidas a partir de la Edad Media, la disciplina educacional varía durante el siglo XVI. A la lógica sustituyen las humanidades grecolatinas. El humanismo, que tuvo su origen en el Renacimiento, conoció su auge en Francia, sobre todo a través de los jesuitas. Le imprimieron su sello particular y aun cuando sus rivales, el oratorio, Port Royal, la universidad, hayan atemperado su sistema, es el humanismo, tal como lo han entendido los jesuitas, el que ha sido el educador por excelencia del espíritu clásico francés. En ninguna sociedad europea ha sido tan exclusiva la influencia del humanismo. Nuestro espíritu nacional, a través de algunos de sus caracteres dominantes, se expresa en él y, a la vez, resulta de él, con sus cualidades y sus defectos. Sin embargo, sobre todo a partir del siglo XVIII, otras tendencias empiezan a manifestarse. La pedagogía, denominada realista, trata de contrarrestar el humanismo. Primero crea doctrinas, sin acción inmediata sobre las instituciones escolares. Más adelante crea, con las escuelas centrales de la Convención, un sistema escolar completamente nuevo, cuya vida será efímera. Y el siglo XIX enfrenta, sin lograr eliminar ni al uno ni al otro, ni tampoco conciliar definitivamente el antiguo sistema con el nuevo. Y todavía es de ese conflicto que tratamos de emerger. Al permitirnos comprenderlo, la historia nos da armas para intentar resolverlo.